Muy bien, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a orar para dar inicio a este diálogo sobre liturgia contextual y estamos en la clase número 3 de liturgia contextual. Vamos a orar, ¿ya? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte muchas gracias por darnos este espacio para poder compartir, conversar, Señor, sobre los elementos y aspectos que se refrendan en un culto y que evidentemente este está dirigido hacia ti. Y queremos, Señor, que nosotros al participar de ello, Señor, lo hagamos en plena conciencia y con el sentido correcto de las escrituras, que no es para enfatizar las habilidades humanas, sino para honrarte a ti, que eres el Señor de la iglesia, que eres el Señor de nuestras vidas y que tienes todas las cosas sujetas en tu control. Queremos, Señor, a ti darte el espacio, el honor y darte también, Señor, nuestra adoración y nuestros esfuerzos. Le damos la honra en Jesucristo. Amén y amén. Bien, uh, les había pedido que ustedes analizaran sus cultos, ¿ya? Con el único fin de que ustedes pudieran darse cuenta de los elementos que participan del culto. Habíamos hablado brevemente de que estos elementos que participan en la liturgia, aunque la liturgia no es el culto, hablamos clarito de que son las personas que Dios llama para servir en su casa. Y entonces las múltiples formas de servicio entran en el compendio de la liturgia. Pero cuando hablamos del culto, entonces vamos a analizar exclusivamente lo que participa en un culto. Y dijimos que en el culto participan personas. Y por lo tanto, las personas son importantes en el culto y en la presencia del Señor. Y dentro de las personas están aquellos que han sido designados para servir al resto de la comunidad. Por lo tanto, estas personas con responsabilidad, como el que coordina, el que canta, el que alaba, el que hace la ofrenda, el que predica, ¿ya? Eh, Tienen una separación en su formación, pues ellos tienen la responsabilidad de prepararse para ministrar al pueblo. Entonces no pueden improvisar. La indicación levítica era de que las personas que son llamadas para servir en la casa del Señor tenían que apartarse, separarse, ¿verdad?, de contaminación, tenían que interceder en el lugar santo, tenían que prender las velitas, ¿verdad?, del candelabro, las cuales representan los 7 espíritus del Señor y también representan las tribus de Israel, ¿verdad? Bueno, y entonces tenían cierta forma de llegar en esta interpretación. No podían entonces hacer la tarea delante del Señor eh, sin haber pasado este proceso. Tenían que haber presentado sacrificio para perdón de pecados también antes, de modo de que cuando sirvieran al pueblo ellos estuvieran ya justificados delante de Dios. Por eso tenían tiempo para prepararse y no era una improvisación inmediata. Esto implica de que la persona del momento que era designado, sea por el Urim Tumim o por la designación el superior, en este caso el sumo sacerdote, entonces estas personas tenían que entrar a prepararse para poder participar del día de la administración delante del Señor. Entonces entendemos claramente de que las personas son lo más importante en esta actividad y aquellos que han sido designados con tarea tienen la obligación de prepararse, santificarse y presentarse delante de Dios para servir al pueblo. Luego encontramos que dentro de este planteamiento había una etapa del ambiente que se formaba dentro de la comunidad que viene se supone que la iglesia, la gente es convocada a la congregación y ellos vienen para adorar y bendecir el nombre del Señor, pero también vienen para escuchar palabra del Señor. Entonces, el ambiente que formamos en la relación cúltica es muy importante porque esta debe de estar dirigida al Señor. Si el culto está dirigido a las personas,
Entonces estamos tratando de que las personas se sientan bien, de que el lugar sea lindo para que la gente se vaya con un lindo recuerdo, queremos que nadie se ofenda, pero en realidad, aunque esto sí tiene que ver con parte de lo que hacemos, no está dirigida a las personas. El culto es el lugar donde nosotros vamos a presentarnos delante del Señor. Por lo tanto, le tenemos que mostrar a la iglesia que venir a la congregación es para que nosotros demos a Él alabanza, honra, gloria, poder, ¿verdad? Una ofrenda. Nosotros traigamos a Él nuestra propia vida como una ofrenda al Señor. Pero si nuestra vida durante la semana hemos vivido desordenadamente en Cristo, hemos vivido con el trabajo local, con las actividades, con los problemas familiares, etcétera, entonces a veces llegamos al culto no de una manera preparada. Y es por eso que los que se preparan para servir son los que tienen que generar el ambiente y no la gente que viene. Lo entienden, ¿verdad? Porque si vamos a estar pendientes de todos los que vienen, no todos vienen espiritualmente a adorar al Señor. Yo les decía así en broma de que hay personas que vienen a la iglesia con motivaciones equivocadas, ¿ya? Como un empresario que conocimos a un tiempo que venía a la iglesia y me decía, pastor, esta semana necesito 3 personas para darles trabajo, ¿ya? Pero me dice, los cristianos igual me roban, pero me roban menos que los otros, me dice. Ah. Entonces, y el pensamiento de él era que iba a la iglesia, pero no iba a la iglesia a buscar del Señor. Era simpatizante, le gustaba cómo cantaban y todo, pero él siempre iba porque necesitaba buscar obreros ya, para su tarea. Entonces la motivación era equivocada. También algunos van porque quieren mostrar sus talentos, entonces quieren que la iglesia los invite a predicar o la iglesia les dé lugar para cantar y algunos creen que ir de iglesia en iglesia es la plataforma para mostrar sus grandes habilidades espirituales. Pero no es la habilidad humana, no es el centro, el hombre no es el centro del culto. El culto es para el Señor. Y por lo tanto, desde el primero hasta el último que llega a la congregación, debemos de rendirle honra y honor al Señor. ¿Ya? Entonces hay que cambiar el enfoque del culto, porque a veces el culto que estamos haciendo no tiene el espíritu destinado al Señor. Por ejemplo, una vez un hermano se enojó tremendamente porque el joven que estaba a cargo de la música no hizo anticipadamente los arreglos y entonces estábamos en el culto ya y él empezó a afinar la guitarra y a mover los cables y estaba interrumpiendo la tarea. Entonces, eso se hace antes y no después. Bueno, hay falta de educación. Pero había un hermano que estaba tan indignado que ya iba a pegarle al jovencito atrás. Yo digo, bueno, aquí es donde nosotros tenemos que ser mediadores del nuevo pacto, ¿eh? Tenemos que ser pacificadores, ¿ya? Y decirle, mira, si le vas a pegar, pégale afuera de la iglesia, porque la iglesia no tiene que... No, eso no le puedo decir, pues. Es una forma de decir que hay que ser pacificador, ¿verdad? Pero tenemos que ayudarnos, ¿ah? Entender que las personas no todos vienen con el corazón dispuesto porque no entienden. Algunos vienen a la iglesia por cultura. Le han enseñado que la manera de estar bien con Dios es venir a la iglesia, a la congregación. Entonces vienen a la congregación y piensan que por ir a la congregación están bien con Dios. Pero en realidad en la vida personal no tienen un orden adecuado, no tienen sujeción, no tienen respeto hacia las cosas de Dios en la privacidad. Entonces, venir al templo no significa que están cumpliendo. Entonces, también eso puede ser un engaño. Entonces, yo tengo que saber que la adoración a Dios no son las muchas personas que se congregan alrededor nuestro. Si bien es cierto, los pastores, los supervisores, los encargados están siempre preocupados de cuánta gente viene, ¿ya? Y ellos están pensando, mientras más gente hay es porque lo estamos haciendo bien. Y yo tengo una respuesta para usted. Están equivocados. El que haya gente en la iglesia no significa que lo estamos haciendo bien. Yo quisiera, antes de continuar, que usted pensara, ¿qué es hacer un culto al Señor correcto, adecuado?
¿El culto que hacemos es realmente un culto para Dios o es un culto para exaltar humanidad? ¿Cómo sabemos lo que pasa en el corazón de las personas? ¿Quiénes vienen rendidos al Señor o vienen buscando del Señor? ¿Y quiénes vienen a la iglesia porque lo hacen esto de una religión? Entonces hay que cumplir, porque si no cumplimos no somos buenos cristianos. ¿Y quién dijo que por ir a la iglesia somos buenos cristianos? Bueno, antes de continuar, abro espacio para que hablemos. Jorgito o Inés, cualquiera de los dos. ¿Ya? Hola, buenas noches. Buenas noches, Eh, apóstol bueno, Jorge. bueno, como dice usted, creo que para que se desarrolle bien un culto digo como de día domingo, como dice usted, tiene que haber una preparación desde antes, pero no solamente en las cosas materiales, sino en las espirituales. La búsqueda, por ejemplo, la búsqueda del Señor en el predicador, la búsqueda del Señor en los que están ministrando en la casa del Señor. Que se vea que hay eh, un tiempo detrás de todo para llegar al domingo. Y ni siquiera quiere decir que parte desde el lunes, sino que parte desde la vida diaria. O sea, no puedo estar ministrando en la casa del Señor si semana atrás, no sé, fui, tuve con otra mujer que no era mi esposa, por ejemplo, sino que tiene un trasfondo de meses, incluso puede ser. No, Sí, eso voy, es que es la tiene mucho vida tiempo rendida al Señor. Eso es lo que hay que claro, hacer. Sí, ¿ya? una vida completa, Ok. puede ser meses, años, y eso se va demostrando, o sea, de repente la gente va a decir, tiene algo distinto, y ese algo distinto no es por un mes atrás, sino porque ve que continuamente es así como puro de corazón. Eso. Bien. Un buen acercamiento, Jorgito. Tienes razón. La vida tiene que ser comprometida. Ahora, ¿le podemos exigir a toda la iglesia o a las personas que son designadas para trabajar? Mano José. Bueno, primordialmente las personas que van a trabajar. Y yo creo que es fundamental ahí la labor del pastor, del líder, educar en esa área a los líderes, a cada líder, a cada persona que trabajará en cada culto. Es fundamental un proceso de preparación, enseñanza, porque la verdad que a veces eso se toma como por hecho, pero tal vez no hay una educación eh, especial a las personas que van a estar, al grupo de líderes que trabajan en algún área de los cultos. Ok, sería bueno entonces entender que como pastores o líderes necesitamos tener reuniones con las personas que van a colaborar con nosotros y tratar estos temas de modo de que estos se vayan interiorizando en la mente y en el corazón de quienes van a participar. Eh, bueno, un profesor amigo me dijo, no te canses de repetir, ¿ya? De repetir las frases o de enseñar a la gente, no pienses que porque lo dices una vez ya la gente sabe y ha crecido, ¿ya? Sino de que la gente necesita retroalimentación porque hay ideas que uno no las entiende la primera vez, como por ejemplo la necesidad de prepararse cuando usted predica, que se note esa fluidez, tanto en la palabra como en el conocimiento, como en la relación con la gente. Ahí está. Seguimos. No, no importa si no es para sí. Eh, bueno, tomando en cuenta la tarea de que las personas que son llamadas a servir sí tienen la responsabilidad, entonces yo no le puedo pedir a toda la iglesia lo mismo, pero aquellos que van a participar, sí con ellos tengo que trabajar este discipulado de ministerial, ¿ya? Es decir,
Es distinto al discipulado que yo le hago a la iglesia cuando están recién convertidos, que le estoy dando doctrina y esto no. A ustedes les tengo que hablar del ministerio, porque ustedes son los que van a trabajar codo a codo conmigo en la tarea. Por lo tanto, no los puedo tratar de la misma manera como trato a los hermanos que están recién partiendo con el Evangelio. ¿Ya? Entonces, el líder, el pastor, tiene que hacer un trabajo, una labor de ministerial con los colaboradores o los que van a participar en los distintos cultos. Esto es algo que aprender. Ya, la unificación de criterio, por ejemplo, ya póngase, el domingo va a ser un culto de misiones. Ya estamos todos de acuerdo. Entonces, los textos son de misiones, la predicación está orientada a misiones, los cánticos están orientados a misiones. O sea, unificar el pensamiento para que el culto sea en este punto y sin perder que el objetivo es reconocer el plan de Dios, ¿verdad?, en las misiones, y no es mi plan de misiones, porque no voy a exaltar al hombre, sino al pensamiento del Señor. Entonces, esto hace de que cuando yo ordeno el pensamiento y pongo el objetivo, hace que nuestro culto tenga sentido y que la presencia del Señor avala justamente la dirección. Por eso usted tiene que estar totalmente comprometido en el tema. No puede volver a seguir improvisando temas, ¿ya? Porque primero Dios es un Dios de orden. Él pensó y después hizo, ¿ya? Y no hizo, no improvisó. Y entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo en la iglesia. No podemos dejar cabos sueltos, porque esto hace que haya mal olor en la congregación, ¿ya? Otro tema. Siguiendo con la misma razón del leutorgía. El leutorgía es la persona clave. Bueno, alguien dijo clavo. Ya, pero sí, puede ser verdad. Puede ser clavo o puede ser clave. Ya. Si una persona no tiene en el sentido el adorar a Dios adecuadamente, y lo que quiere es ayudar a un amigo, yo te abro espacio para que tú vengas a nuestro medio y ven a cantar acá y no importa, toca la guitarra como esté, no importa. Eso es un error, porque quienes participan de las cosas del Señor deben entonces, son aquellos que están en condiciones de sentarse a su mesa. ¿Recuerda la parábola cuando vino uno que no había sido invitado y vino mal vestido? Inmediatamente lo sacaron de la mesa y lo echaron afuera. Así tiene que pasar con la iglesia, así que si hay alguno por ahí metido que no nos corresponda y que a lo mejor tiene el corazón pero no tiene la condición, porque los que sirven en la casa del Señor tienen que tener el llamado del Señor, el compromiso en el corazón de que usted sí quiere hacer las cosas para el Señor y sí quiere hacer las cosas mejor para el Señor. Usted se está perfeccionando, no está perfecto, pero estamos perfeccionándonos permanentemente. Si nosotros dijéramos que ya hemos alcanzado un nivel, déjeme decirle que los que piensan así están equivocados, porque nosotros no estamos tratando de subir niveles. Nuestro propósito en la iglesia es servir a la iglesia y por lo tanto nuestro deseo no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Así que nosotros venimos para servir y nosotros nos despojamos de nuestro ego y nos despojamos de yo para servir al otro. Por lo tanto, en nuestro servicio tiene que notarse esa diferencia y no sentirnos que somos los reyes de la iglesia. Ese cambio del espíritu es lo que debemos de transmitir en nuestra congregación, en nuestro culto. La gente tiene que vernos que estamos dispuestos a ayudar, dispuestos a servir. Tienen que ver que nosotros nos desprendemos de nuestras cosas o ayudamos a los que están en necesidad y no tenemos una batalla porque alguien sea nombrado, animado. Gloria a Dios si Dios bautiza a alguien o Dios usa a alguien y no a nosotros, no importa. Nos gozamos. ¿Por qué nos gozamos? Porque estamos sirviendo para que ellos se desarrollen. O cuando pensamos al revés, usted no puede hacer nada si yo no lo hago. Estoy poniéndome en el lado equivocado y ya no es leutorgía. Eso se llama latreia. Latreia es una palabrita que dice que se usa cuando uno sirve a Dios de manera equivocada. ¿Ya? ¿Recuerdan a Pablo persiguiendo la iglesia? Pensaba de que lo estaba haciendo bien, pero lo que estaba haciendo era contra la iglesia.
Entonces eso es la trella. Cuando alguien asume un compromiso pero no hace lo correcto, entonces su servicio puede ser negativo a la iglesia. Póngase que yo me pongo de acuerdo con usted y le digo, mire, eh, no nos gusta lo que está haciendo el obispo, así que nos vamos a separar. ¿Cuántos de ustedes me siguen? ¿Ya? ¿Usted cree que eso es de Dios? No, señores. Dios no divide el cuerpo. Y el padre de toda mentira es el diablo, no es el Señor. Dios vino para unir, no a desunir. Tenemos entonces que tener el cuidado de que el leutorgía no es un agente divisor, sino unificador, es de paz. Así que cuando vemos diferencia, llamamos a los hermanos, hablamos con ellos, buscamos que haya paz. ¿Ya? Eh, yo sé que nadie nos ha educado en el liderazgo de ministerio, pero aquí estamos para poder recordar cosas que ustedes sí saben, pero que a lo mejor lo que hay que hacer es subrayarla y a veces ponerle tilde, ¿ya? No todas las personas tienen espíritu de servicio, así que si tenemos algún hermano que quiere servir, pero se vuelve jefe, dígale, bueno, usted manda en su casa, pero en la iglesia usted no manda, ¿ya? Porque para mantener el espíritu adecuado tenemos que tener la gente adecuada. No voy a traer un arquitecto si lo que necesito es un pescador. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que quiere tener un espacio que no le corresponde dentro del cuerpo. Pero el leutorgía tiene que ver con esto, con tener el espíritu. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo podemos desarrollar un culto que sea agradable a Dios? ¿Qué viene a su mente? A ver, cuéntenme, Pastor Marco o Pastora Marcia. Hola, No sé. pastor, buenas noches. Sí, sí. Dígame cómo lo ve lo que estamos hablando. Estaba colocando atención sobre todo en la parte cuando dijo que es muy cierto que no todos luego son llamados a servir. Eso es verdad. Y a poder hacer un mejor culto, como dice usted, o un mejor servicio, el poder llevarlo, yo creo que lo primordial es poder dejarse, prepararse y dejarse guiar por el Señor. Yo creo que más que uno, lo que creo, más que uno poder hacer un mejor culto queriendo hacer diferentes cosas, porque uno ve de repente muchas cosas que hace la gente, con diferentes tipos de, no sé, le colocan hasta la ornamentación, hasta es diferente, pero yo creo que lo más importante de todo es dejarse guiar por el Señor y que Él pueda ir obrando en el servicio. Eso va a ser. Ok. No tiene que ver con la vestimenta, porque usted puede vestirse si quiere con lino fino para emular a un sacerdote, pero si no tiene la vida del sacerdote es solo una vestimenta, ¿ya? No tiene que ver si usa corbata o no, porque les conté que una vez fui a predicar a una iglesia y el hermano era una iglesia pentecostal y el pastor me hizo, no puede entrar pastor aquí, venga por acá, y me hizo entrar a la oficina y abrió como un estandarte que tenía y tenía todo tipo de corbatas ahí de lado a lado y me dijo, escoja usted mi siervo, me dijo. Le digo yo, pero yo me siento bien así. Y me dijo, no, usted no puede subir al púlpito si no sube con corbata. Entonces, bueno, ¿es la corbata lo que me hace pastor o es mi actividad? Es decir, ¿cómo me reconoce mi gente? ¿Ya? Entonces, tengo que plantearlo otra vez. ¿Ya? La leutorgía es la persona que es llamada de Dios para servir a la gente, pero estas personas tienen que generar el ambiente para que el pueblo adore a Dios. ¿Ya? Entonces, qué terrible pensar de que a veces queremos hacer un culto, entonces decimos, bueno, ¿qué cosas son agradables a Dios en un culto? Pastor Guido, tiene que sacar el audio. Ahí sí. Ok, vamos a bajar un poquito para que no haya...
Pastor, no se le escucha. Sí, el pastor silenció su Sí, teléfono, parece. Sí. estoy esperando que hable usted, Pastor Guido, eh, en su casa. ¿Ya? Y empezando recién la grabación, ¿qué hora pasó? Se cortó y la volví a poner, si no importa. Ok, muy bien. Pueden entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces el grave problema del por qué no tenemos un culto entonces que honre al Señor es porque nosotros estamos llenos de prejuicio. Por ejemplo, ¿lograron leer algo sobre el Alfred Kwan cuando le hablé sobre la renovación del culto? No. ¿Alguien leyó al respecto ese libro? Las primeras dos. Usted lo iba a mandar. Sí, es que algunos ya lo tenían y ya sabía que estaba en línea, pero si no lo tienen lo revisamos. Bueno, ya. Alfred Kwan, lo que habla él es que en esta renovación del culto, a ver, él sale de su iglesia y él es enseñado permanentemente. Le voy a relatar un poco el libro. Ya. Él cree que la única manera donde hay que adorar es dentro del templo. Él siente de que para ir es en el templo donde hay que orar porque la iglesia es casa de oración, que es en la iglesia donde hay que ir a escuchar, en la comunidad hay que escuchar la palabra de Dios. Entonces él siente que todo es templista, todo es del templo. Pero de repente cuando él entra a la universidad, no puede asistir a los cultos por los horarios que tiene de clase y empieza a sentirse que está en falta, porque él dice, le estoy fallando al Señor, porque tengo que ir a la iglesia y no puedo ir, porque tengo que hacer, me quedo de juntar con los muchachos a tocar música y fallo a los ensayos. Y la regla es que si usted no ensaya, no toca. ¿Ya? Entonces, este hombre empieza a cuestionarse y luego dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y luego descubre que en el curso donde él está estudiando también hay otros cristianos, pero ninguno es de su propia iglesia. Entonces él dice, yo no me puedo juntar con ellos, porque si me junto con ellos me voy a contaminar. ¿Ya? O sea, está lleno de prejuicios. Y bueno, y algunos cristianos piensan esto, si me junto con otro hermano y si no es de mi propia iglesia o de mi denominación, es un pecado. Y cometemos errores, entonces hacemos competencia de congregaciones. Y este hombre entonces comienza a ser molido por el Señor. Mire, una de las cosas que vio es que los muchachos que no eran que eran cristianos de otras congregaciones se juntaban a la hora de comida en el patio de la universidad y sacaban una guitarra y empezaban a cantar canciones y eran canciones que todos se las sabían. Y él también se las sabía, solo que a él le parecía que era inadecuado pretender cantar en la... Pastor, está muteado. Estoy con un problema en el computador y se me salta. Ya. Ok. Estoy diciendo que cuando los muchachos comienzan a cantar en la plaza, cantan canciones que todos saben, incluso él, pero él siente que no debe de juntarse con ellos, porque si va a cantar, el lugar para adorar a Dios es el templo, y no es una plaza y menos en un lugar público. ¿Ya? Entonces, luego conversando con el tiempo se hace amigo de algunos de ellos y ellos comienzan a decir que se juntan también en determinadas horas a discutir temas de la Biblia, de la Escritura. Y entonces él dice, pero esto yo no lo puedo hacer porque el lugar donde uno aprende la Escritura tiene que ser dado por un ministro y también tiene que ser en la iglesia. Ya, o sea, para que yo le estoy diciendo las grandes trabas que le hemos puesto en el corazón a la congregación. Entonces esta persona se enfrenta a una de hacer en sí el culto, no es lo que él está viviendo como experiencia. Y luego, bueno, al no poder ir a la iglesia, no poder ir por los estudios los domingos, le impedía a veces entregar, ¿qué hace? Que él se toma la decisión de ir y reunirse con los compañeros en la universidad para ver, y ve que los muchachos alaban al Señor y también levantan las manos y lo hacen igual que en la iglesia, pero él se sentía que estaba en falta. Y luego comienza él poco a poco a ser molido y a entender, Dios está en todo lugar. Ha cantado eso, ¿verdad? Dios está en todo lugar. O sea, y entonces él comienza a enfrentarse a, esto no es lo que a mí me han enseñado.
pero se da cuenta de que los muchachos lo alaban. Y cuando discuten la Biblia, cada uno lo hace desde su perspectiva y él se da cuenta de que él también tiene para aportar. Y luego comienzan a relacionarse y cuando comienzan a buscar la manera de esta mini reuniones universitarias, les permite que eso trajo tal avivamiento que empezaron a venir otros compañeros también a la reunión y ellos al principio eran ellos solos, querían hacerlo todo solito, a escondida ahí, pero cuando alababan al Señor y cuando empezaban a hablar y el Señor empezó a invitar a otros a la iglesia, él puede entender que no son ellos los que invitan, sino fue el Señor que empezó a convocar y empezó a llegar gente a ese salón de clase. Entonces él comienza a escribir y a decir, Dios está en la iglesia, pero también está aquí en la universidad. Dice, está en mí, ya, yo lo siento allá y aquí también lo siento. Y comienza a descubrir una manera de relacionarse con el Señor que antes era una religión y ahora es parte de la vida. Bueno, así comienza el libro. Es muy interesante ir descubriendo cómo él va descubriendo las distintas instancias hasta que él renueva su manera de adorar al Señor. ¿Ya? Ok, yo quiero explicarle, es importante entonces entender que el culto que vamos a hacer realmente tiene que tener un objetivo y es adorar a Dios, es traerle a Dios nuestra gratitud, nuestra alabanza, pero también no es solo cantar, no es solo escuchar la palabra. Aunque orar, leer, cantar, ofrendar son parte de los elementos del culto, muchos de estos no se hacen en el espíritu adecuado. ¿Recuerdan la ofrenda de la viuda y el fariseo? El fariseo tiraba las monedas desde arriba para que sonaran, ¡pam, pam, pam! Y para que todo el mundo dijera, este hombre da mucho, porque Dios lo ha bendecido. Pero la mujer te dio la moneda más chica que había en el sistema. Y el Señor le dijo a los discípulos que ella había dado todo lo que tenía, por lo tanto la ofrenda de ella era mayor que la del fariseo. Entonces, ¿cómo aprender a dar? Cuando uno va a ofrendar y dice, en vez de sacar y dar, no, yo voy a dar la monedita más chica y no tengo moneda, no quiero dar los billetes, así que tenía una moneda, le dicen al del lado para dar una moneda, porque tampoco quieren darla de ellos, le piden al del lado. Entonces, uno plantea y dice, bueno, pero qué distinto es cuando tú te preparas para darle a Dios de ti. Entonces, ¿qué tiene que cambiar en nuestra liturgia? Pastor Marcos. Uno tiene que cambiar nuestra forma de estar en comunión con Dios, y bueno, y nuestra forma de poder adorar a Dios, nuestra forma de tranquilidad, nuestra forma de conformismo, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de poder adorar a Dios, porque como se estaba diciendo, a veces solamente pensamos que con ir al culto es suficiente, pero va en una entrega de uno, de una entrega de una entrega sincera, de realmente un compromiso, ahí está, de un compromiso real con Dios, valga la redundancia, de un compromiso real con Él, como dije recién, de una entrega, de poder despojarse de uno para seguir a Dios. Eso. Ya. Pastor Oscar Almazán, ¿qué puede decirnos sobre el culto, como estamos hablando, analizando un poco el ejercicio litúrgico del culto? Hola a todos, buenas tardes o buenas noches ya. Gusto saludarles, hermanos, bendecidos. A ver, bueno, algunas cosas que puedo teorizar, porque me acuerdo de una cátedra que se llamaba Teología del Culto, de un profesor que se llamaba Robert Carter, o se llama, no lo mandamos para el cielo todavía. Cuando el pastor hablaba delante de la acción divina, de la acción humana, se me va a acabar en 30 segundos el celular. Voy a cargarlo, pastor, y de ahí entro. Se me va. Si se va al cielo, acuérdese de nosotros. Sigamos. Hermana Inesita, cuéntenos.
la pregunta. Sí, la observación de lo que estamos hablando. De lo que decía, cómo cambiar la forma de ver. ¿Cuál era la pregunta en sí? De cómo ver el... Sí, al desarrollar el culto, nosotros tenemos que pensar de que no podemos obligar a la iglesia a que vengan todos comprometidos y todo, porque eso no va a ser así. Pero los que servimos al Señor y los que estamos llamados del Señor, sí tenemos la obligación de prepararnos y de buscarlo y tener esta empatía para que el ambiente del culto, que no va a depender solo de los hermanos que vienen, sino de los que ministran, porque si usted se para en el púlpito y le dice a la gente, ay, me siento tan mal porque veo tan poca gente, en vez de animar, desanima. Así que la iglesia a veces no tiene buen ánimo, es por culpa de los que dirigen. Y nosotros tenemos que ver al revés. Nosotros tenemos que alentar al pueblo a buscar la gloria y la presencia del Señor. Entonces, tenemos que educarnos. ¿Quiénes? Este es yo le dije, discipulado de ministerio, no discipulado de la iglesia. El discipulado general de la iglesia es para enseñar doctrina. Pero yo con ustedes y con los líderes hay que hablar de discipulado de ministerio. ¿Ya? Ok, hay que aprender esto porque muchas iglesias no tienen esto. Cuando revisamos a los pastores o hablamos de esto para mostrarnos en realidad en nuestra formación, nos damos cuenta de que hay iglesias donde nunca se ha tratado un discipulado para tratar con los que sirven estas causas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tomemos en serio esta designación? ¿Ok? ¿Está abierto? Hable, por favor, sin miedo. ¿Ok? Necesita hable, pues, dígame. Yo creo que es importante, bueno, es que lo puedo hablar por mí, ¿no? Porque en lo personal, como con mi vida con el Señor, yo puedo decirle que porque realmente amo al Señor, entonces quiero que todas las áreas de mi vida Él esté presente, entonces quiero un compromiso con Él y quiero hacer lo que a Él le agrade porque Él me amó primero, me mostró tanto amor que yo en lo personal me siento agradecida y es mi forma de mostrarle mi agradecimiento y mi amor por Él. He ido aprendiendo obviamente a rendir cada parte de cada área de mi vida y todavía yo creo que estamos en un proceso, pero a medida que el Señor me va mostrando y uno se va perfeccionando, pues, porque de un día para otro no somos expertos, no somos los mejores, pero vamos aprendiendo y... Ok, es correcto eso. ¿Cómo? Es correcta la posición, porque tiene que ser una entrega de amor y tiene que ser porque nosotros queremos rendirle culto al Señor. Si usted lo hace bien, la gente que está detrás de usted también la seguirá, porque los líderes o los que están al frente sirven de modelos. Si usted ora, ¿usted cree que los que están detrás de usted no van a orar? Sí, van a orar. ¿Ya? Es decir, la gente va a aprender por lo que ven en lo que usted hace. ¿Ya? Hermana Bella. ¿Se Bueno, yo borró? opino igual. Ah. Toqué el otro. Tengo la misma opinión que Inés. En este caso nosotros estamos aquí capacitándonos, tratando de aprender día a día. En mi vida personal me siento como se dice por ahí, una guagüita espiritual, porque para mí todo esto es nuevo. Mi cercanía con el Señor también es nuevo, es como el primer amor que le llaman. De repente uno no puede entender porque hay personas que llevan tantos años en el Señor y no tienen la misma entrega o porque no tienen la misma disposición, y algo que de repente como que a mí eso como que me asombraba de ver, porque había personas que, como por ejemplo cuando hacíamos las cadenas de oración,
a mí era algo que en lo personal me angustiaba, porque yo decía, ¿cómo nadie tiene un tiempo para dedicarle una hora al Señor? ¿O cómo no vamos a poder completar una cadena si es por amor? El Señor ha hecho tanto por cada uno de nosotros que cómo no entregarle un tiempecito a Él, una hora. Encima uno como que escogía la hora, entonces eran cosas que uno no entendía, pero con el pasar del tiempo y con las enseñanzas uno va aprendiendo que no todos tenemos la misma disposición o a las distintas actividades, o no somos iguales, no servimos de la misma forma, como dice usted, no tenemos el mismo llamado, entonces no tenemos el mismo amor todos por la oración o todos por servir o por las distintas áreas que hay en la iglesia. Como a mí no me va a llamar a cantar porque no canto, nada. Bueno, en todo caso tiene razón. Las motivaciones personales sí tienen valor a la hora de hacer la tarea, ¿ya? Y tenemos entonces que revisar que lo que vamos a hacer sea honroso y agradable a Dios. El culto que vamos a hacer es para Él, no para nosotros. O sea, si nosotros hacemos el culto pensando en que nosotros somos el centro o que vamos a hacerlo bien para que vean que nosotros somos, o sea, cuide la motivación de su corazón. Usted si le va a levantar las manos es para Él, si va a arrodillarse es para buscarlo a Él, si va a cantar es para glorificarlo a Él. O sea, si logramos que la gente se involucre con nosotros en este sentir, imagínese el mover glorioso del Señor que nos espera, ¿ya? Pero si cada uno está en lo suyo, entonces cantamos por cantar, pero creemos que estamos bien porque vinimos a la iglesia o a la congregación. Y en el fondo, no necesariamente venir a la congregación nos enseña que estamos bien, ¿ya? Hermana María Abreu, buenas noches, ¿cómo está usted? Tiene que sacar el audio. Ahí sí. Buenas noches, pastor. Dios les Buenas bendiga a noches. todos. Bueno, de verdad que la iglesia somos todos. La iglesia no es el edificio, no son las cuatro paredes, somos todos. Y realmente el propósito, yo pienso, de reunirnos como iglesia en un culto, claro, tenemos que revisar, como dice usted en este momento, es muy importante revisar la motivación de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra motivación cuando vamos a la iglesia, cuando nos reunimos en un culto? Es muy importante que esa motivación sea la de llevar una ofrenda de amor, de alabanza, de adoración, un corazón dispuesto para aprender, para escuchar la voz de Dios. Y también algo muy importante, cuando vamos a un servicio, un culto, es muy importante orar antes de irnos, orar en la casa, orar por los pastores, orar por los que van a coordinar, por los que van a enseñar, porque a la misma medida en que nosotros nos hagamos partícipe de la obra, pues recibimos bendición. Y no solamente, una de las motivaciones no debe ser solamente, pienso yo, voy a recibir, voy a la iglesia porque voy a recibir, no solamente eso. También otra motivación debe ser, Señor, hoy quiero dar también. Si te place usarme, úsame, porque quiero dar también de lo que tú me has dado. Debo ir con la motivación de aprender, de recibir del Señor, de fortalecerme, edificarme, pero también con la intención de ser usada por el Señor. ¿Por qué no? Porque ser usada por el Señor no es únicamente que me vean enseñando, predicando con el micrófono, no, nada de eso. En una conversación con algún hermano o hermana de la congregación que tenga algún problema, Dios me puede usar para darle una palabra de consuelo, darle un abrazo al hermano, tratar de disfrutar esa unidad, esa armonía de la cual habla el Señor en el Salmo 133.
porque en una reunión como esta, donde hay armonía, donde hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna. Bien. Gracias, mi hermana María. La realidad es que el culto es para Dios y por lo tanto, el próximo culto tenemos que pensar qué cosas le agradan a Dios y qué cosas de las que hacemos no le agradan a Dios. Pastor Oscar. Al audio. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Ya voy a voy a apagar un poquito la cámara porque si no se me va a ir de nuevo. Ya. Bueno, yo estaba pensando en dos textos. Dice que entrar por los atrios con acción de gracia en el culto, con acción de gracia. Entonces, muchas personas me quiero detener no solamente en el tema del servicio o de quién llega con otras intenciones al servicio, sino que generalmente llegamos por muchas motivaciones psicoemocionales al culto. Las personas llegan y los que servimos en la iglesia o en el templo, generalmente tenemos en la cabeza como que tenemos que levantar el ánimo de las personas, como que tenemos que hacer muchas de esas cosas. Y delante se decía claramente que nuestra misión es no quedarle bien a las personas, etcétera, sino que el culto es para Dios. Y creo yo que justamente en el problema de la celebración del culto generalmente se dan varias temáticas que tienen que ver con los elementos del culto, quienes ofician el culto, como decía el hermano Jorge delante, el tema de la santidad, el tema de ese proceso de santidad, ese proceso de apartarse para Dios es muy importante. El tiempo del culto, muchas cuestiones como el orden del mismo culto, o de repente hay personas que participan en el culto y hay problemas, y se suceden problemas doctrinales, y hablo generalmente de algo así como la epifanía o la forma litúrgica de repente que el pastor tiene, y de repente los hermanos participan de esa formulación. Y tienden a equivocarse y de repente empiezan, pero si no es así, así, etcétera. Yo creo que es una distinción entre acción divina, acción humana y la carne. Nosotros cuando hacemos música dice que el ángel de Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces los músicos generalmente, porque yo soy músico, no me quiero detener ahí también y por otras cosas, generalmente no atendemos bien y generalmente queremos ser mirados o observados por la grey, por la comunidad eclesiástica que se congregan. En un momento determinado yo creo que los egos, yo creo que la forma de llegar a administrar en el culto es una cosa muy delicada, a mi juicio, muy delicada. Para mí deben participar aquellos no solamente que tienen las ganas, el deseo, etcétera, sino que tiene que haber algo más que obviamente el pastor de la iglesia debe ir reconociendo, etcétera. Pero en esa acción humana, que la observación, la inteligencia y la sabiduría que se le da al pastor de la iglesia para poder hacer el llamado que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros en un momento determinado, tiene que ser súper delicada esa elección. Yo me quiero detener ahí. Muchos artistas, déjenme decirlo de esa manera, en el culto, muchos artistas, mucha gente que no tiene idea de lo que está adorando. Si de repente decimos en nuestras mismas congregaciones, si las doctrinas principales de la iglesia son conocidas por aquellos que participan del culto, yo tendría a poner en duda si las principales, por ejemplo, son reconocidas y conocidas y reconocidas por las personas, por los hermanos, en fin. Yo creo que hoy día fraccionados, hasta que arreglemos el computador, pero no importa, seguimos adelante. Se me quebró la pantalla y este es un computador touch, y entonces al quebrarse la pantalla hay un tic que me hace cada cierto tiempo, me toca algo de la pantalla y se me corre la imagen o se me apaga, hay que mandar a arreglarlo, pero no he encontrado la pantalla la correcta para poder cambiar esto, así que ahí estamos a la espera que nos llamen. Bueno, sigamos lo nuestro. El culto que hacemos, si lo tenemos que evaluar, a ver, analicemos el culto del domingo.
Ya que estaban todos, la mayoría lo vieron, de los que están del lugar, y ustedes evalúan el culto que ustedes, los otros que hicieron en sus iglesias. ¿Qué porcentaje le daría a lo humano y qué porcentaje le da a lo divino en el culto del domingo? Hermana Bella. Porcentaje, ¿a qué se refiere? Del 1 al 100. ¿Cuánto del 1 al 100 fue carnal y cuánto del 1 al 100 fue espiritual? Pero yo cómo podría saber de las alabanzas, por ejemplo, que se pasaron, si estaban en forma correcta ante el Señor. Si es que Ok, me gusta que se ponga en duda. ¿Por qué? Porque si no, no sabe cómo buscar respuesta, y eso es lo que nos falta a nosotros, saber evaluar lo que estamos haciendo. Ahora, cuando usted lo ve, ¿qué se imagina? ¿Realmente usted alaba al Señor junto con ellos o simplemente, como está por internet, solo se dedica a escuchar? No, nosotros cantamos con Nicolás, aunque Bien. Nicolás por ahí me va a fallar porque no estoy en el tono. Ah, ya. Bueno, pero alaban al Señor con las canciones, eso es. Y cuando la iglesia ora, ¿ustedes oran? Amén, sí, oramos, Ya. por supuesto. Y cuando se predica, usted anota ahí, le saca provecho al tema, ya, lo medita, lo conversan. No he tomado nota, pero sí prestamos harta atención y sí conversamos de algunos temas que se tocan. Bien. Entonces, ¿eso que usted hace es espiritual o carnal? Yo creo que es espiritual porque estamos buscando aprender Ok. más del Señor. Eso es, si el culto pasa desapercibido como una actitud de oyente solamente, usted escucha como otros cantan, como otro predica, como otro, y usted no participa, entonces, ¿qué culto presentó el Señor? Pero si usted participa, usted canta, usted ora, usted medita en la palabra, usted se hace partícipe de la actividad. Entonces, si usted hace esto, usted está buscando y alabando al Señor. Ok. Hermana Inés, ¿hay más oyentes que participantes? Tienes que sacarle la... Ahí sí. Hay más oyentes que participantes. Sí, verdadero o falso, dígame. ¿A mí me preguntó? Sí. ¿Hay más oyentes o participantes? Dijo. Más oyentes, creo. Oh, si hay más oyentes tenemos un problema. Pastora Daisy, ¿qué opina usted? ¿La gente nos escucha más o participa más con nosotros? Espérame. Ahí sí, te escuchamos. Ahí vamos bien. ¿Me escuchan? Sí, te ¿Me escuchamos. escucha ahí, pastor? Sí. Ya. Bueno, en lo que se refería a las reuniones de nosotros, hemos visto que, claro, al principio todos se conectaban, participaban, pero después tuvimos que empezar como a animar de nuevo, porque incluso fui a visitar a unas personas porque veía que no estaban conectados, les fui a preguntar por qué. Entonces se notó como una baja de participación. Incluso yo les preguntaba, por ejemplo, tenemos un grupo de damas por WhatsApp y les pregunto, ¿qué predicó el hermano o el pastor esta semana? Y la hermana no sabían qué decir. Entonces se ha generado ese problema que, como usted dice, hay más oyentes que participantes. Yo tengo lo que pasa es que también en estos cultos online hay mucha gente distractores porque de repente uno, oye, Lucho, anda a buscar, y tú vas a buscar y te perdiste la mitad del culto. Yo difiero un poco con el asunto de la cantidad de personas porque creo que las personas que lo oyen es porque necesitan oírlo. El culto está ahí, cualquiera puede verlo. Ya. Entonces, ¿es más carnal o es espiritual? A ver, porque el problema que si está doy mi perspectiva, me van a fusilar, pero en mi parecer, sí. yo, es realmente carnal. Bienvenido al equipo, querido Arturo, bienvenido. ¿Ah? La realidad es que entre nosotros tenemos que hablar la verdad.
Y si tenemos un problema, si queremos analizar por qué tenemos menos cantidad de personas con compromiso, la solución debiera de ser es que nos falta el discipulado de ministerio. No el discipulado de la iglesia, el discipulado de la iglesia es de doctrina. El discipulado de ministerio es para las personas que participan en la tarea, los leutorgías, todos aquellos que han sido llamados por el Señor para servir en su casa, de las distintas formas. Los que oran, los que visitan, los que ayunan, los que hacen misericordia, los músicos, los que transportan los elementos, los que administran los dineros, las personas que ministran en las congregaciones. O sea, ¿a quién hay que educar? Entonces el énfasis del ministerio, ¿a quién hay que hacerlo? A los que van a servir. Eso, ahí debe estar, Pastor Oscar. ¿A riesgo de manda? A riesgo. ¿Ya? Ahora, si usted dice algo que no está, simplemente le apago el audio. No, no es una amenaza, habla nomás. No. Es que yo creo eso que respecto al tema de absolutamente de aquellos que sirven, han sido llamados para eso. Y hay una responsabilidad en ese ejercicio. Pero no quiero que la responsabilidad, creo yo, que la responsabilidad de este aparato eclesial, de aparato eclesiológico, ministerial, sea al final como una especie de estado chico. Me explico. Donde nosotros estemos estirando la caña y simplemente los otros comen de lo que uno les da, y no haya responsabilidad en la recepción del hermano o la hermana, no haya responsabilidad en el deber, no en el derecho de ser educado, de ser instruido, sino que en la responsabilidad y el deber que tiene de ir a buscar al Señor, de buscar en ese plano. Y Un entonces, momento, Oscar. Mira, lo que pasa es que esto es el análisis del culto, no es de toda la congregación. Entonces estamos hablando que la responsabilidad de llevar el culto adelante es de aquellos que han sido llamados para servir. Correcto. Entonces, está bien, toda la iglesia fue llamada para servir, pero estoy hablando de leutorgía, de la palabra leutorgía, exclusivamente eso, no todos los tipos de servicios. Entonces, cuando estas personas que son los llamados a servir en la casa del Señor, la responsabilidad cúltica va a pasar por ellos, ¿ya? Entonces, si el que le toca predicar no se prepara, ahí hay un franco abierto donde se mete el enemigo. Si el que le toca orar por las necesidades no está en la relación con Dios, ni ora tampoco, y va a improvisar en el culto, ahí hay una debilidad en el culto. Si al que le toca coordinar no se prepara y viene en forma negativa con la congregación y traspasa su hablar, entonces la iglesia, el culto puede ser deteriorado por las mismas personas que estamos en el ejercicio. En cambio, si estamos todos por eso estamos hablando de generar una cultura ya discipular de ministerio. ¿Para qué? Para generar un cambio de mentalidad. Muchas personas antes de empezar el culto, como los músicos, se juntan todos alrededor del altar y oran. Pero esa oración, ¿valida que no tengan una vida formal? Ahí está, Oscarcito. Es mucho más profundo. Ya, okay. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Es que estoy plenamente de acuerdo, perdón, estoy plenamente de acuerdo con eso. No voy a agregar más respecto de lo otro porque entiendo que son dos hechos distintos, diferentes. Sí, son en distintos. este caso de la administración del culto, evidentemente que si uno de nosotros no llega preparado al servicio del culto, a la liturgia en sí misma, entonces tenemos algo deficitario, lo que hace que en el cuerpo el dedito esté quebrado, el dedito esté con problemas, la rodilla tenga un problemita, el codo tenga otro problema, y obviamente que se resiente el ejercicio final del servicio cultural al Señor. Evidentemente Sí. que ahí toda la razón. Ok, lo que nos hace falta entonces pensar de que la iglesia va a ser ministrada por el acuerdo que usted tiene en su preparación con el Señor.
si usted oró, usted leyó, usted se preparó, usted se consagró al Señor, en el momento de ministrar, Dios le va a traer las personas que tienen la necesidad y usted va a poder ministrarla. Entonces el que coordina va a poder tener palabras sabias para animar a la gente. El que canta va a permitir que el Espíritu de Dios fluya con más libertad. O la persona que predica va a ser como una aguja al corazón directo, ¿verdad? Porque están todos enganchados con el Señor. El culto va a ser maravilloso ese día. ¿Verdad, Pastor Carlito? Buenas noches a todos los hermanos. Sí, buenas noches. Así es, pues. Tenemos que estar conectados a la fuente, si no, no hay recursos. Así es. Si no hay agua de vida, no hay nada que compartir. El que no comparte de la vida espiritual, comparte de la carnal. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener cuidado, que no vamos a llevar esto al púlpito. Porque el púlpito es para mostrar la gracia y la obra del Señor y hablar de ahí, pero no vamos a usar eso con un fin distinto, aunque puede ser quizás circunstancialmente permitido. Pero nosotros tenemos que pensar que el culto que vamos a hacer tiene que honrar al Señor. La idea es que no importa que el hermano venga cansado, venga del trabajo, venga así. Bueno, usted dele ánimo para que reciba de la gracia, para que toque, ore por él, ya levántele el ánimo, ya. Pero si usted se pone a la par con él y él duerme y usted también se duerme, entonces la obra no avanza. No avanza de esa manera, ¿ya? Pastor Guido. Tiene que ser a esa ahí, ya. Ahora sí. Bueno, yo entiendo entonces de que hay una directa relación entre la preparación del ministro, ¿cierto? Y de los que ministran con el éxito o lo bendecido que el culto sea, ¿cierto? Si nosotros queremos tener éxito, que sea un culto bendecido, debemos entonces diligentemente buscar el rostro del Señor, prepararnos, llenarnos de su gracia y tener, cierto, por supuesto, la mejor actitud frente a la iglesia, de honrar al Señor y de conducir la iglesia a la alegría, al gozo, a la comunión, a que el Señor, cierto, acune nuestras almas y sintamos dichosos en su presencia. Pero eso va a depender, cierto, de nuestra relación con el Señor. Así Entonces es. es imposible prepararnos para dar un mejor servicio al Señor. Hay una fórmula que dice, a mayor superficie de contacto, mayor reacción. ¿Ya? Mientras más personas entren en el proceso, más se manifiesta la presencia de Dios en las personas. ¿Ya? Entonces, pero si nosotros no nos preparamos, entonces entramos en este vaivén. Por eso que el culto tiene que ser preparado y dirigido para el Señor. ¿Ya? No debe de ser preparado para que sea exaltado la capacidad de algún hombre. ¿Ya? Amén. Pensemos en esto. ¿Ya? La mejor manera de entender el culto, que usted lo puede comenzar en su casa o en el lado, cualquier lado donde usted esté. Corazón contrito y humillado, no menosprecie al Señor. Ore en lo privado, Dios lo recompensa en público. Lea la palabra para que el aprovechamiento de su lectura sea dada para bien de quienes le escuchan. Cuando abra la boca, sea con el sabio consejo para edificar, no para destruir. Cuando se acerque a los hermanos, tenga la cordura de ser amable, de ser atento, de ser cordial, porque de esta manera tiene que mostrar el amor de Dios en medio de la congregación. No sirve entonces ponerme a mandar usted a la derecha, usted a la izquierda, o tú para allá. No, ese no es el camino para tener este favor de Dios. Y Dios no vino para... bueno, sí hay palabras que van a tener que tocar profundamente nuestro corazón para que definamos cómo amamos y cómo servimos al Señor. ¿Ya? Esto va de menor a mayor. Esto no es algo inmediato, esto es un proceso. A ver, yo no sé cuántos de ustedes han trabajado con equipos de personas alrededor, como equipos pastorales o equipos de música, equipos de coordinadores. Entonces, bueno, los que han tenido la oportunidad de trabajar en un equipo, usted puede darse cuenta de los problemas que se presentan
si no tenemos algunas cosas generales, como por ejemplo, programa. Si usted no tiene un programa definido, va a tener mucha gente con ideales propios y eso trae división. Si usted no corrige los errores se repiten en la congregación con otros. ¿Por qué? Porque la persona que está liderando, si no es corregida, vuelve a repetir porque siente que lo está haciendo bien. No es el aplauso de la gente lo que nos importa, sino la aprobación del Señor. Ok. Pastor Gustavo Tejada, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, ¿qué puedes decirnos de este maravilloso tema? Qué lindo tema. Yo me sumo a todo lo que estaban hablando porque realmente es muy cierto lo que están diciendo y también pienso que esto debería ser una constante en nosotros, un llamado de atención en el que nosotros deberíamos vivir un culto, o sea, es lo que empezó hablando usted del tema de este muchacho que estaba en la universidad. Sí. Yo pienso que esto debe ser en nosotros una constante, vivir adorando a Dios, vivir orando, leyendo la palabra. A mí me pasa algo muy particular cuando estamos trabajando en la obra con la gente que yo tengo trabajando conmigo, yo siempre cantando y a veces lo hago con una doble intención porque a veces la gente que yo no es cristiana, entonces aprovecho para predicar, para ir guiando y discipulando a la gente. Entonces, ¿qué hago? Canto todos los días la misma alabanza y cuando quiero acordar, están todos cantando en la obra la misma alabanza que yo estoy cantando, pero es porque todos los días canto la misma. Y después nos vamos a comer, ya tengo la costumbre de orar, todos oran y hacemos, bueno, ahora te toca a vos. Y ellos mismos dicen, bueno, ahora te toca a vos, ellos mismos se reparten la oración. Entonces creo que debe ser nosotros, yo no estoy poniendo como ejemplo lo que yo hago como yo lo pongo esto, lo traigo porque a mí me ha servido, de que tiene que ser todos los días en mi casa, de lunes a lunes, no esperar que llegue la reunión del domingo para prepararme, sino vivir en esa preparación, vivir en el Espíritu. La Biblia dice, el apóstol Pablo habla de vivir en el Espíritu. Entonces la manera de hacer morir las obras de la carne. Y la forma es vivir adorando a Dios, vivir leyendo la palabra, dice, en la palabra dice que estad siempre gozoso, habla también de estar constante en la oración. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, estoy trabajando, estoy orando, estoy cocinando, ahí ayudando a mi esposa, o yo cocinando, estoy orando, cantando, hablando en lenguas. Hay otro tema que por ahí veo que a veces nos sucede a todos, que esperamos que entrar a la presencia de Dios para que esto todo suceda. Cuando debería vivir en la presencia de Dios, porque si tengo que entrar, significa que yo me salí de la presencia de Dios. Entonces pienso que deberíamos esforzarnos a vivir una vida constante en el Espíritu y vivir en esta realidad, sin dar porque algunos piensan que es todo ceremonioso, todo, sino yo hablo de la vida diaria. Yo a veces estoy trabajando y me puedo hablar en lengua, no necesito entrar en ningún trance raro, sino me puedo hablar en lengua. A veces estoy, porque entendí, a mí me costó mucho, yo nací en una congregación muy tradicional y me costó mucho cuando yo vengo a la iglesia de Dios empezar a vivir otra realidad más práctica. Entonces me costó mucho y lo tuve que empezar a desarrollar porque entendí que era así, todos los días, a cada momento vivir esa presencia de Dios. Bien, gracias. Pensando que
no debemos, yo le dije, no haga de esto una vida sacramental, como los sacerdotes metiéndose en una monasterio o algo así, pensando que eso va a cambiarlo. No, la maldad está en el corazón. Usted trabaje con su corazón y con su mente de presentarlos a Dios y limpiarnos. Y sea usted, y cuando usted tenga que hablar, hable como usted es, no trate de cambiar o de dar una imagen que no le corresponde, porque no va a faltar la persona que lo va a conocer internamente y va a ver que hay diferencia y lo van a criticar. Usted sea libre, ¿ya? Pero dele respeto a las cosas del Señor y amor a la hermandad. Amar al Señor sobre todas las cosas, igualmente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿ya? Una manera de mirarlo. El culto también tiene que tener un acto de respeto, ¿ya? Los horarios, por ejemplo. No vaya a pasar un culto de 4 horas, 5 horas, porque todas las familias tienen hijos atrás, hay familias no creyentes atrás, a veces no hay, y a veces los que dirigen se olvidan de que los hermanos tienen realidades diferentes en sus casas. No todas las casas son todas convertidas a Cristo. Hay algunos que vienen 1 o 2 a la iglesia y el resto son todos mundanos. Entonces usted tiene que no darle leña al fuego para que los otros hablen de más. Usted tiene que hacer cosas prudentes. El culto tiene que ser medido. Y es evidente que tiene que haber instancias distintas, ¿ya? Pero no podemos nosotros exagerar. Es como vamos a hacer un culto a la medianoche. ¿Y qué va a pensar el esposo de una hermana que es inconverso de que su esposa se tenga que venir al culto a la medianoche? Yo quiero decir que ¿dónde está la sabiduría cuando traemos quebranto entre nosotros por tratar de forjar un tipo de culto? Entonces me tengo que preguntar si el culto que yo voy a hacer realmente agrada a Dios o no. ¿Ya? Bueno, tengo que mostrarle. Yo sé que puedo hablar de teología del culto, pero me demoraría mucho y no estoy tocando lateralmente las cosas. Pero sí quiero explicarle de que el sentido que tenemos nosotros es de servicio. ¿Ya? No importa si es en la calle, en la casa, en el templo, nuestro espíritu es de servicio, ¿ya? No nos debe de incomodar. Creo que el que no es llamado en esta tarea, le molesta, por ejemplo, que vengan a tocarle la puerta a su casa. Si para eso está la iglesia, dicen. Pero si Dios te está llamando a servir y te vienen a buscar, sirve vos. Recuerda cuando Pedro estaba en la azotea y Pedro decía, si ahora me voy a quedar aquí tranquilito estos días. Y el Espíritu de Dios lo codió todavía y le dijo, oye, vienen a buscarte, quiero que te vayas con ellos, ¿ya? Y tuvo que suspender su descanso, pues, y tuvo que ir con estas personas que vinieron a buscarlo. Yo quiero decirles exactamente igual, que a veces nosotros queremos como espacios que a veces son nuestros y a veces no son nuestros. Entonces, comparta la vida. Yo quiero decirle, no tenga temor de mostrarle. El mejor culto es corazones sinceros, como dice ahí en Salmos, ¿verdad? ¿Quién entrará en tu presencia? El limpio de mano, ¿ya? El puro de corazón, ¿ya? Quien no haya jurado en vano, ¿verdad? Ni haya dado su dinero a usura, ¿ya? El que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. No acomoda las cosas para justificarse. Y entonces dice, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces yo quiero que adorar al Señor. ¿Será que tengo que cantar? ¿Y qué tiene que ver la vida con el cantar? Es que si usted canta de labios, pero con la vida lo niega, su cántico no llega. No, estorba. ¿Ya? Es al revés. Si usted vive en esa búsqueda, entonces su adoración es verdadera, aunque sea con errores. ¿Me entiende? Porque usted está hablando la verdad, no está falseando, no está tratando de mostrarse en una actitud farisea, ni saducea, ni herodiana dentro de la iglesia. No, usted quiere adorar al Señor y usted le quiere decir a Dios la verdad, cómo se siente, qué es lo que quiere. Entonces la adoración va a ser postrarse a Dios. Y el que se postra delante del Señor, ¿qué dice la Escritura? Jeremías. ¿Ya?
si postrado me adorares. ¿Ah? ¿Qué dice el Señor? Oh, parece que nos falta Biblia. Pero bueno, vamos a decirlo de otra forma. ¿Ya? Si el pueblo se humilla, sobre el cual su nombre es invocado, ¿qué hará el Señor, Daisy? Él nos restaurará. Yo lo perdonaré, sanaré su tierra, etc. Los perdonaré, los sanaré. Sanaré su tierra. Entonces, Claro. ¿a qué tengo que hacer yo con la iglesia? Que lloren todo el día. Ay, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Eso es lo que tengo que hacer? Ya lo hacen un día y al otro culto tienen que hacer lo mismo. O tienen que aprender más de la humillación. La humillación no tiene que ver con llorar, aunque el lloro es una forma de liberación, pero tiene que ver con el despojarse del mal que mora en nosotros para poder agradar a Dios. Oh, es tan profundo a veces, depende del ángulo que lo tomemos. Entonces yo quiero decirles, miren, en los originales habla de humedad. ¿Y qué es lo que es la humedad? Lo que pasa es que los judíos, cuando estaban esclavos en Egipto, los enviaron a trabajar a la orilla del río, y en la orilla del río era tierra y greda. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ladrillos. Y para poder trabajar es la tierra haciendo ladrillo, metiéndolo en los moldes, tienen que estar mojados, húmedos, ¿ya? Y entonces, húmedo, humildad, mire, la raíz es la misma raíz de la palabra, ¿ya? Entonces, mientras está mojado, usted puede darle forma, pero si se seca, se le sale el agua, el barro seco no sirve. Así que el barro seco hay que quebrarlo para poder otra vez mojarlo. Entonces usted le pregunta, ¿por qué? Dicen algunos, entonces, ¿por qué yo vivo tantos quebrantos? ¿Por qué yo vivo? Porque has perdido el agua de la vida, pues. ¿Ya? Te has apartado de la gracia de Dios, te has apartado de la fuente de vida. Entonces, la humildad tiene que ver con permanecer en esta relación con Dios, donde el Señor puede ir moldeándome, donde el Señor puede meter la mano y puede sacar la impureza de mi corazón o las durezas de mi mente, ¿verdad? O cambiar mi corazón de piedra por uno de carne. Y el Señor puede hacerlo con mí, pero yo necesito estar en esta relación donde fluye el agua. ¿Dónde fluye el agua de nuestro interior como río de agua viva? ¿Por qué fluye? ¿Qué dice el texto? Porque el agua es la que humedece, pues. Si esa agua fluye de tu interior, Dios puede trabajar en ti. Entonces, mantenerme en humildad es en la actitud donde el Señor puede ir trabajando conmigo. Pero si yo me mantengo, no, yo soy así, así me tienen que aceptar, eso es orgullo. Y ante la altivez, ¿qué es lo que dice la Escritura que viene? Después viene el quebranto de espíritu. Entonces, ¿qué me sirve? ¿Qué le tengo que enseñar a la iglesia? ¿A cantar? ¿A escuchar? Sí, lo van a hacer, pero más que eso le tengo que enseñar a vivir una vida que agrada a Dios. Entonces no es el número de la congregación, sino cuántos agradan a Dios. Si usted tiene una congregación de 100 personas, pero cuando usted pide hacer tarea la gente no se involucra, entonces usted tiene que empezar a reflexionar por qué. Y ahí es donde usted tiene que encontrar las respuestas y se va a dar cuenta que este es uno de los problemas del por qué las congregaciones no crecen. Porque nos falta estar en relación con el maestro. No es predicarles más nosotros con tanta intelectualidad. De hecho, estudiamos más para servir mejor, pero no para sobresalir con palabras que nadie entiende, sino para hacer fácil las cosas que son difíciles. Arriba, Daisy, cuente. ¿Está abierto? Habla. Pastor, siempre la responsabilidad va a ser de nosotros en ese sentido, en cuando la gente no se motiva o no quiere hacer nada, siempre va a ser, va a estar relacionada con nuestra búsqueda. Me parece buena pregunta. A ver, ¿qué opina Pastor Marco? Eso hablé yo delante.
No, Pastor Marco. Ah, ¿Yo? Sí, usted, el hombre de Dios. Bueno, no entendí muy bien lo que quiso decir ella, pero no A ver entendí que muy te bien lo la pregunta. repita, pues. Espera. Repítalo, Daisy, por favor. Que si siempre va a estar relacionado nuestra búsqueda como líderes o como pastores, nuestra búsqueda del Señor a la respuesta que va a tener la gente, a que se involucren o no se involucren en la obra, eso. Bueno, yo creo siempre que la responsabilidad es individual, mi apreciación individual, que cada uno pueda buscar a Dios. Bueno, uno sí motiva, uno sí insta, uno sí, digamos, se esfuerza para llevar a la iglesia a una constante comunión con Dios, pero depende particularmente de cada persona, de cada individuo. Ok, una forma para reforzar, sí. En parte también creo que puede que también nosotros tengamos algo que ver con eso, o sea, es lo que yo delante le comentaba cuando estuve un día con mi esposo conversando el tema. Creo yo, no sé si estoy errada, usted me puede decir, pero también creo que hay veces que sí es responsabilidad también de nosotros que la iglesia de repente nos involucre, es lo que yo creo, con lo que estaba diciendo recién la hermana Daisy. Ok, La clave para que esto ocurra es que usted tiene que hacer discípulos en la iglesia. Usted tiene que discipular a otros, hacer discípulos para que a ellos aprendan a amar a Dios como usted ama a Dios. Que ellos aprendan de su palabra como usted está aprendiendo. O sea, la idea de ir a ser discípulos en el camino. Sí. Perdón, escuché a alguien que dijo algo. Pastor, era yo, quería mencionar una cosita ahí también. ¿Ya? Es que puede ser en el tema de la responsabilidad. Nosotros también somos sacerdotes en este sentido. El sacerdote es un intermediario, o sea, nosotros somos responsables de llevar gente a Dios y traer Dios a la gente. Entonces también parte de mi responsabilidad también todo lo que suceda. Ahora también el tema del discipulado es muy influyente. Ya. Ok, lo que tengo que plantearme es que sí hay un grado de responsabilidad en los líderes que ministran, pero no es la única responsabilidad. ¿Ya? Acuérdense que también están los demás hermanos que también participan y ellos también, lo que pasa es que nosotros tenemos que llevar a la iglesia a que se centren en el Señor y busquen del Señor y abran su corazón. Y mire, yo he ido a cultos donde hay un ambiente pésimo y de repente hay un derrame del Espíritu Santo y cambia totalmente el culto, ¿ya? Y también he ido a otros cultos que hemos tenido de avivamiento y pareciera como que Dios va a hacer muchas cosas y de repente se corta de golpe el tema y uno se pregunta por qué. Y yo me he dado cuenta en el tema de que a veces tiene que ver como con nuestras motivaciones, ¿no? Decía, por ejemplo, una persona está coordinando y está tan preocupado de hacer el paso que sigue en la programación y corta el fluir de la gracia, ¿ya? Está el Señor operando y yo lo corto para poder pasar a la oración o a la lectura y no dejo que el Señor siga trabajando. Y a veces estamos preocupados de esto, del programa, del tiempo, o a veces de que la persona que está trabajando se está alargando mucho. Como había un hermano que se ponía todos los días en el culto y entonces pasabas tú 5 minutos, te pasabas de la hora de la predicación y él empezaba a golpearte así, ¿ya? Estaba preocupado de la hora, no estaba preocupado de la palabra, ¿ya? Esto es lo que pasa, es que nosotros tenemos que ser agentes, ¿ya?, de gracia, no solo motivadores humanos. La motivación puede ser psicológica, ¿ya? Pero guiar a las personas a tener relación con el Señor puede producir un avivamiento diferente. Yo quiero hacerlos pensar a ustedes. Todos los cultos no son iguales, ¿verdad? Pero hay ¿se puede acordar usted del culto en el cual Dios le habló?
Piénselo. Hermana Marina, cuéntenos un poquito. ¿Por qué ese culto donde el Señor la tocó es tan importante o lo recuerda tanto usted y no es así con los demás cultos? Yo creo que puede ir por un tema de que pudo haber estado más concentrada en escuchar la voz de Dios. Porque si bien uno está en el culto, en los cultos generales, esperando recibir el mensaje, pero cuando Dios le habla a uno personalmente, queda grabado, queda marcado en el corazón. Pero uno está quizás con una disposición más allá de la regular. ¿En todos los cultos Dios habla? ¿O le habla indistintamente a cada uno en distintos tiempos? Pastor José. Yo creo que... Lo que pasa es que los quiero hacer reflexionar. Yo creo que a todos nos habla el Señor. Ya, pero no siempre nos grabamos la palabra a fuego vivo en nuestro corazón. ¿Ya? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor derramó su espíritu y nosotros nos quebrantamos en su presencia? Pastora Daisy. ¿Por qué la pregunta para mí? Porque yo sé que tú haces algo distinto a otro, ¿verdad? Porque aquí hay distintas congregaciones. Y entonces yo sé que tú, aparte del culto, tú tienes tiempos especiales de oración y de búsqueda. Y yo sé que Dios trata distinto, pero los que le buscan le encuentran. Explica un poquito, ¿por qué el Señor te toca, te habla? ¿Por qué llegas a esa instancia? ¿Lo haces dentro del culto o lo haces en una instancia privada? Sí, siempre trato de tener mis tiempos con el Señor. Eso para mí es más importante, no más que el culto, porque sé que el culto Dios me está ministrando a través de sus hijos. Hay un derramamiento del Espíritu Santo también cuando todos nos juntamos. Pero mi tiempo con el Señor es donde yo puedo identificar la voz de Él, yo puedo hablar con el Señor en mi intimidad. He aprendido a disfrutar ese momento. No, para mí la oración no es una carga. Sí, a veces mi carne le cuesta someterse, pero, por ejemplo, yo quiero dar testimonio a través de esto que cuando yo empecé a ver sus clases de pastor por el Facebook, externamente no me metí a la clase, y en una ocasión usted estaba enseñando acerca de la oración, de que que Jesús oraba y se preparaba para enseñar, y que Él lo hacía de madrugada, por ejemplo. Entonces mi oración era en la tarde, porque era más cómodo para mí, tener mi momento en la tardecita, donde ya dejaba de hacer todas las cosas. Entonces, y cuando usted estaba enseñando eso, que el Señor oraba de noche, eso encendió un fuego en mi corazón, porque espiritualmente me sentía así muy plana. Yo iba a orar, lo hacía, pero me sentía así en la misma línea. Entonces, cuando usted estaba enseñando eso quebrantó mi corazón y eso me impulsó. Entonces yo ahora estoy orando a las 6 de la mañana y ha sido diferente, como que la hora pasa así rápido, quiero más del Señor, como que tengo ahora una necesidad, es tan fuerte la necesidad que tengo de buscar del Señor. Entonces, para mí esos momentos son maravillosos, son especiales, y también a la vez siento que yo puedo hablar con más gracia, que tengo también necesidad de buscar la palabra, porque tengo esa motivación. Estas clases me han hecho eso, sentir hambre de buscar del Señor. Entonces creo que los momentos a solas son esenciales, son muy importantes.
Por su culpa, pastor, me levantan a las 6 de la mañana. Ya, Arturito, a esa hora comienza el culto. Ah, Muy bien, bienvenido a la presencia del Señor. ¿Ah? Qué bueno, es lindo escucharte. En realidad esto es exactamente lo que cada uno vive en distintas etapas, pero el encuentro con el Señor es lo que nos motiva, lo que da la fuerza, la pasión. Cuando uno se mete con el Señor, uno no pierde la pasión con el Señor. Al contrario, uno tiene más deseo de involucrarse y como dices tú, quiero saber más del Señor. Quiero entrar más en su recámara. Yo quiero escucharlo más profundamente. Yo quiero no solo sentir que está presente, yo quiero abrazarlo si puedo. Yo quisiera que él tratase conmigo ya de una manera. Entonces, cuando vengo al culto, no me es difícil hablarlo. ¿Por qué? Porque estoy envuelto en la presencia del Señor, pues. Pero cuando he dejado esto a un lado y me he enfriado porque me he llenado de enojo por los hermanos, por las malas administraciones, por las traiciones entre situaciones que se producen y que uno se hiere y después uno dice, pero qué tonto, estoy frenado por una razón, en vez lo perdono y sigo adelante. Pero a veces uno vive la experiencia y está metido ahí, entonces uno dice, bueno, ¿qué me falta? Intimidad con Dios. Entonces el verdadero culto es nuestra rendición a Él y no es la comunidad cantando a Él. Ese es un culto, sí es verdad. Pero si tú te rindes a Él todos los días, cuando tú le alabas en comunidad, hay una relación diferente y una administración diferente en la iglesia. ¿Ya? Cuando yo me fui al seminario la segunda vez o la tercera vez fue, ya porque yo he ido en distintas etapas, he ido a estudiar. Ya, pero cuando fui la última vez a tomar una maestría, yo tenía hábitos de ir a orar todas las mañanas y los estudiantes no eludían ir a las oraciones de la mañana, porque la oración de la mañana era dormir menos y uno estaba todo el día estudiando, buscando, entonces era como, si puedo dormir media hora más, no la desaprovecho. Pero yo me levantaba e iba a estudiar, a orar. Y me metía en la capilla que había ahí y me volaba, pues de repente empezaba a llegar la gente y ahí me daba cuenta de que se me había ido la hora. Y así una serie de estudiantes empezaron a seguirme y empecé solo orando. Todas las mañanas oraba solo ahí en el lugar, de repente había otro, después 3, después 5, llegamos y de repente habían 15, 20 personas orando conmigo en la mañana. Y entonces me sorprendía, yo quería orar solo y me molestaba que vinieran a meterse a la capilla donde yo estaba, porque yo no quería que estuvieran conmigo. Pero yo lo entendí, sí, que lo que pasa es que la gente necesita modelos. Modelos, fíjense bien, si ustedes hacen las tareas correctas, la gente va a aprender lo que ustedes son. ¿Ya? Si ustedes están aquí porque a ustedes les gusta estudiar como a mí me gusta estudiar. ¿Ya? Hay una empatía, algo pasa ahí en la relación que Dios permite que exista. Así es también. Si tú adoras a Dios, los que se juntan contigo también van a adorar a Dios. ¿Ya? Bien, hagamos una conclusión ahora general porque la hora ya se ha vencido, pero ¿qué aprendió de esta conversación, Pastor Guido? Que no puedo descuidar en ningún momento mi relación con el Señor, porque de eso va a depender el éxito del ministerio y la bendición que alcancen los que están a mi alrededor. Así que me es imprescindible mantener ese flujo de aguas vivas dentro de mí para poder también tener la gracia para poder ministrar y que otros alcancen esa misma bendición. Todo tiene que ver con el modelo que soy para que el éxito del ministerio sea eficaz. Eso. Bien, me agrada mucho su reflexión. Usted es la clave. ¿Ah? Muy bien, hermana Marina, ¿qué aprendió? Justamente le estaba diciendo a mi esposo lo mismo que el pastor Guido. Es precisamente. Bis. Por eso tiene toda la razón. Uno no puede descuidar su relación personal con Dios y como decía la hermana también, eso de tener esa intimidad con el Señor, buscar un momento especial
sobre todo en la madrugada, es maravilloso poder escuchar la voz de Dios a solas, es lo mejor que a uno le puede pasar, y ahí es donde uno puede transmitirla también. Bien. Pastor José Luis. Y también, ¿cómo se llama? Transmitir eso mismo al cuerpo de ministrante de la iglesia, que ese mismo sentir lo tenga todo el cuerpo ministrante, que es fundamental tener esa relación con el Señor. Bien. Inés. Sí, ¿qué Bueno, aprendió? creo que lo han dicho todo, que la relación con el Señor es lo más importante, porque de Él depende la gracia que vayamos a tener cuando ministremos, o cuando compartamos, o cuando hablemos, o simplemente, como decía la hermana Adela, que cuando podamos conversar con alguien, y alguien necesita un consejo, una palabra de aliento, la gracia del Señor se vea en nosotros. Así que eso. Ok, si lo adoramos en privado, Dios nos recompensa en público. Así que si usted está bien, la congregación va a ser bendecida por usted, ¿ya? Jorgito. Sí, muy importante. Creo yo también como cuerpo ministerial, no dejar solo al pastor, o sea, que los que nos rodeamos como ministerio o como ministros delante de la iglesia, estemos fortalecidos en la palabra del Señor, en la oración, porque como decíamos en delante, ahora no estamos enfocando solo en el ministerio o en el cuerpo que está trabajando delante del Señor. Obviamente no despreocupando a la demás iglesia, a los demás hermanos, pero siempre van a haber hermanos que pudieran desanimarnos, pero para eso también está el cuerpo ministerial, para apoyarnos los unos a los otros. Y gracias Señor por estos tiempos, porque nos damos cuenta de que tampoco estamos solos, o sea, el grupo que está aquí, estamos, como decía usted, estamos todos porque queremos aprender más del Señor, porque queremos que el Señor nos siga administrando, y no solo para nosotros, sino para nuestra casa y para nuestra iglesia. Bien. Arturito, ¿qué aprendió de esta conversación? Yo aprendí que hay una gran responsabilidad en el grupo que, digamos, está a cargo de hacer, digamos, la liturgia, que hay que estar preparado, tomarlo a la ligera, o sea, no tomarlo a la ligera, hacerlo bien, hacerlo con respeto, porque somos como cierto tipo de emisario. No sé qué conexión tendrá Dios con las personas que emanan esto, no sé si es una energía, no sé, pero tenemos que estar preparados para entregar lo que Dios quiere entregar. Pero como que somos un puente, algo así, no sé. Sí. Nosotros solo somos colaboradores, no somos el centro es Cristo, ¿ya? Así que bienvenido al equipo, Arturito, ¿ya? Pastora Daisy. Bueno, llegué tarde, pero entiendo que la responsabilidad está mayormente en los que lideran, y que es importante también hacerlo, buscar al Señor en unidad. Como usted decía adelante, por ejemplo, que los que están a cargo, todo, la base de los que funcionan en la iglesia, estén buscando todo del Señor. Y eso, como decía Jorgito, es súper importante, porque se hace menos la carga. Y se nota cuando vamos todos para el mismo sentido, para la misma dirección, y cuando no es así, también se nota. Entonces creo que es muy importante eso. A veces puede, bueno, quiero compartirlo ahora. Yo en un momento estuve orando y le decía al Señor, yo no veo que mis pastores hagan esto. Yo le conversaba en mi intimidad al Señor, le decía, pucha, yo quiero que mi pastor me diga, no sé, busquemos esta semana del Señor, como que yo anhelaba eso.
y no lo encontraba, po. Entonces me sentía un poco desanimada. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú no puedes criticar algo que tú no haces. Me habló así, empieza tú. Entonces ahí yo dije, ya Señor, no me quejo más. De ahora en adelante yo voy a hacer los brazos del pastor y voy a tratar de animarlo, a fortalecerlo en mi oración, no criticando, no diciendo nada así verbal con él, sino que en mi silencio ser los que apoyan, los que levantan su brazo. Así que fue mi compromiso con el Señor y hasta ahora lo he hecho así. Y no sé si yo, por ejemplo, veo, hoy día, por ejemplo, llegué tarde porque fuimos a visitar a una hermana que ya la desahuciaron. Entonces fuimos con mi papá, los otros tres fuimos a visitarla. Y si el Señor pone algo en mi corazón, se lo digo, vamos a hacer esto, y ellos van conmigo. Entonces, o sea, yo lo acompaño, al revés, yo lo acompaño. Pero creo que a veces si no vemos que otros lo hacen, empezar por uno. Bien. Eso. Ok. Pastor Carlos Rebolledo. Yo quisiera tener un culto con ustedes, ¿saben qué? Sí. Viendo la importancia de tener un tiempo, hablar con los líderes, toda esta conversación que hemos tenido sería muy interesante para mejorar nuestros cultos. Bueno, yo todas las anteriores y sumarle de que tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el culto. Me acuerdo una vez que mi pastor me llamó la atención a mí porque yo me inspiraba en el culto con el Señor, adorando, gozándome, y mi señora con los dos hijos ahí luchando. Me dijo, Carlos, tú tienes que preocuparte de uno, señora de otro, o un culto tú con los niños, un culto ella con los niños. Bueno, ese es un tema, pero también me quedó mucho de que somos agentes de gracia, de ser facilitadores y de no cortar esos momentos en que el Señor está entregando, tocando, bendiciendo, menos preocupado del programa, más preocupado de las personas y de lo que Dios está haciendo. Bien. Okay. Gracias, Carlito. ¿Ya? Hermana Bella. Bueno, concuerdo con todo lo que se ha dicho y también con lo que acaba de decir el pastor Carlos. Pero también tengo una pregunta. ¿Ya? En la reunión del jueves pasado con nuestro equipo, discutíamos el tema a tratar fue la intimidad con el Señor, ¿ya? Y hablábamos de cuál era la forma correcta, de cuál era la intimidad correcta con el Señor, porque decíamos algo, ya no, es que yo tengo mi momento con el Señor mientras manejo, ¿ya? Otro, no, yo tengo, mientras estoy trabajando ahí, no sé, de repente entre los papeles y el computador tengo un momento y nace una pequeña conversación con el Señor. Y así, distintas, y eran muy pocas las personas que dijeron, no, yo sí tengo mi intimidad apartada para el Señor, me aparto y oro al Señor. Entonces, ahí era el dilema. ¿Cuál es la forma correcta de la intimidad con el Señor? ¿Estar apartados a solas con el Señor, dedicándole mi 100% a Él? ¿O también es válido que yo, como no tengo tiempo, no tengo otra opción, mientras voy manejando le dedico un tiempo al Señor? Bueno, la intimidad no solo tiene que ver con apartar tiempos. Es buena la idea, pero la intimidad tiene que ver con ser honesto, con ceder y despojarnos de lo que nos asedia en la relación con el Señor, tomar decisiones privadas como apartarme del mal y consagrar la relación a Él. Mi intimidad tiene que ver con eso privado que está en tu corazón y solo tú y Dios lo sabe y tú se lo rindes a Él como sacrificio.
vivo. Es decir, la intimidad no es solo apartarse un momento a orar. La idea es que la vida en sí mismo sea entregada al Señor. Y si hay algo que te estorba, si hay algo que afecta tu relación, si hay alguna actitud que no está en la mano de Dios, entonces en el tramo de la intimidad es cuando tú se lo entregas, ¿ya? Por eso la relación de Cristo y la iglesia es como el esposo y la esposa, ¿ya? Porque tienen que convivir juntos y se tienen que conocer juntos y van a convivir en todas las áreas juntos. Exactamente igual en la relación de intimidad con el Señor. Así que